Hechos capítulo 10, estamos, amén. Del 1 al 7, leemos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: ¿Qué cosa? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oramos al Señor. Jesús, gracias porque tengo la oportunidad de compartir de tu palabra. Que ella sea, Señor, para nosotros hoy alimento y comida a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Que ella, Señor, sea guiándonos, exhortando, corrigiéndonos, consolándonos, Señor, y edificando nuestras vidas en lo que tú deseas, Señor, para cada uno de nosotros. Así sea, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Esta historia que acabamos de leer, que está en el libro de los Hechos, básicamente vamos a ver a 2 personajes principales acá. A Cornelio, un centurión romano, un hombre en autoridad que tenía soldados bajo su mando, y a Pedro, un apóstol del Señor, un hombre judío o hebreo es su origen. Y son 2 personas de mundos absolutamente opuestos, diferentes, distantes, que poca vinculación tienen el uno con el otro. Pero a través de la obra del Espíritu Santo, no solo se van a conocer, sino que van a llegar a compartir la misma fe en Jesús. Son 2 personas de mundos totalmente separados, pero el Espíritu Santo que guía nuestras vidas y guía a la iglesia hasta el día de hoy, va a orquestar todo de tal forma que estas 2 personas que en la vida normal quizás nunca llegarían a conocerse profundamente, van a compartir una misma fe en el Señor. El libro de los Hechos es precisamente no el libro para mí de los Hechos de los Apóstoles, ese es el nombre que recibe, sino que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para guiarnos y para guiar la iglesia. Y eso debe de ser una constante en nuestra vida, ser guiados por el Espíritu Santo. Y precisamente así se llama este mensaje, guiados por el Espíritu Santo. Lo que acabamos de leer es la historia de la iglesia primitiva, es decir, de la iglesia que está comenzando a nacer después que Jesús asciende. Estamos en los primeros años de la iglesia, por eso se llama la historia de la iglesia primitiva, del origen, de donde todo comienza. Y cuando uno lee la historia de la iglesia o de los hechos del Espíritu Santo, uno se puede ir dando cuenta cómo Él habla, cómo Él guía, cómo Él hace o manifiesta su voluntad a los hombres. Y eso es algo que no solo está destinado o encerrado en la Escritura, es algo que debe de suceder en nuestra propia vida como algo continuo.
Y es algo que debe de suceder en la iglesia del Señor hasta el día de hoy. No es algo solo para los apóstoles, no es algo solo para los primeros creyentes o los primeros cristianos, sino que es algo para todos nosotros. Y es el deseo del corazón de Dios que cada uno de nosotros podamos tener una experiencia y una relación profunda con el Espíritu Santo, para que nuestra vida cristiana no sea solo algo de rutina, de asistir domingo, viernes o martes a la iglesia, sino que todos los días tenga una novedad de vida, sea fresco lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Está muy silencio, me da ahí como cosa el silencio. ¿Está conmigo? Yo anoté aquí que conozco muchas historias y el domingo, ayúdame hermana Beatriz, el domingo 28 de enero, sí, vamos a presentar a un bebé que tenía fecha de presentación de hace casi 3 meses atrás, más 6 meses atrás. Y el día que lo íbamos a presentar, nos llamaron para decirnos que el bebé estaba grave y que oráramos por él. Y oramos en un culto. No sé si usted se recuerda o estuvo en ese culto. Pedimos la oración, oramos por ese pequeño. Bueno, el Señor respondió, Jesús respondió. Y el bebé está sano y lo vamos a presentar el 28 de enero. Le da un aplauso al Señor. Pero esa historia no es una historia aislada. Yo conozco muchos casos de muchos niños que fueron desahuciados y el Señor obró un milagro. En mi propia historia, ¿sí? Aquí abro paréntesis. Yo cuando era muy pequeño, no recuerdo porque era niño, muy pequeño, 3 o 4 años, fui diagnosticado con meningitis y estuve desahuciado. Y mis padres, ¿sí? Me tomaron en esos años y me llevaron a la casa. No me quisieron dejar hospitalizado, sino que me llevaron, firmaron el consentimiento porque no sabían bien cómo abordar la enfermedad o la meningitis que tenía. Me pusieron sobre la cama y me ofrendaron al Señor. Y su oración fue: Señor, si tú quieres llevártelo, llévatelo, pero si lo vas a dejar, sánalo, y nosotros prometemos que Él te va a servir, o nosotros haremos todo lo posible para que Él llegue a ser un siervo tuyo. Y el Señor obró el milagro. La iglesia, sí, no es una institución sin fines de lucro. La iglesia es la iglesia del Señor. La iglesia es la iglesia del Dios vivo. Y nuestro Dios habla, nuestro Dios oye, nuestro Dios hasta el día de hoy obra milagros. No es algo que se restringe a unos capítulos, ¿sí?, de la Escritura. No, debe ser algo que vivamos continuamente, constantemente. Debe ser el deseo, en anhelo del corazón de la iglesia del Señor. Cornelio, como dijimos, era un centurión, un hombre puesto en autoridad, piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué significa que era piadoso? Que hacía obras de caridad, que daba al pobre, al necesitado, y era temeroso de Dios, es decir, intentaba vivir rectamente delante de Dios. Pero estamos hablando de un hombre que era un centurión, era un hombre de autoridad, y era un romano. ¿Qué tenía que ver él con el Dios de los hebreos? Algo había despertado en su corazón, la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de estar cerca del Señor. Su religión no era una religión vacía, vana, sin sentido. No, él trataba profundamente de agradar al Dios de Israel, de lo que él conocía. Aún no conocía a Cristo, aún no conocía el Evangelio, pero dentro de lo que él entendía, buscaba amar y agradar al Señor. Y no de una forma vacía, ¿sí? No de una forma solamente ritual. Nosotros podemos vivir una fe ritual, entre comillas fe, venir, hacer, honrar, ofrendar, diezmar, irnos a la casa
y salir de esta puerta y llevar una vida totalmente divorciada con lo que el Señor quiere. Acumular tiempo en la iglesia no es acumular tiempo en profundidad con el Señor. Que usted lleve años acá no significa que lleva años creciendo en Dios. Para aquello yo tengo que rendir toda mi vida al Señor. No una parte, toda mi vida. De aquel modo entonces voy a vivir un cristianismo profundo. Este hombre estaba dispuesto a mantener su vida enfocada en Dios. Para los hebreos, él era un pagano, un gentil, alguien despreciable, no era parte del pacto. Y para los romanos era un loco que se quería convertir al Dios de los hebreos. Pero a él nada de eso le importaba, porque él estaba buscando a Dios. Podemos tener el desprecio de la gente, el menosprecio de las personas, aún de nuestra propia familia, por mantenernos firmes en los principios que el Señor nos demanda. Pero hay un Dios que ve y que nos está viendo. No retrocedas. Yo siempre digo esto: no decaigas en tu fe, no retrocedas en tu convicción de lo que estás haciendo. Si has decidido este año empezar a crecer en tu relación espiritual, si has decidido este año comenzar a invertir tiempo en Dios, no decaigas en eso. Aunque te diga loco, fanático, que estás perdiendo el tiempo, que es una estupidez lo que haces, aunque se burlen, te menosprecien, Dios te está observando y Él está viendo tu vida. Desde el día en que tú decides venir a la iglesia y no irte a tu casa un viernes por la noche, cansado, agobiado de la semana, el Señor está viendo la intención de tu corazón. Y Él no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. Por lo tanto, Él dará justo pago a los que invertimos nuestra vida en el Señor. Dios no es deudor de nadie. Él no tiene deudas con nadie, no es como nosotros, ¿sí? Él paga. Y en abundancia. El Señor sabe recompensar a quienes buscamos de su rostro. Amaba a Dios, este hombre romano, este loco, amaba al Señor, ¿sí? Estaba dispuesto a hacer buenas obras, a orar al Dios de Israel, sin temor a lo que otros pudieran opinar de Dios, y oraba a Dios siempre, no a veces, no cuando tenía ganas, deseo, ánimo, siempre buscaba al Señor. Siempre lo vemos como algo de pronto difícil de lograr. Si vemos la oración como una carga o como una exigencia, siempre nos va a costar. Si vemos la oración como una relación, como algo que me llena, como algo que me deleita, entonces lo voy a disfrutar y no lo voy a sufrir. Porque hay gente que se presiona y sufre el orar al Señor. No, es un deleite. Yo necesito estar con el Señor. Yo necesito adorar a Dios, yo necesito ir a la iglesia, yo necesito escuchar palabra del Señor, porque eso es lo que sostiene mi vida. Eso es lo que me llena. Si lo veo como una carga, como algo pesado, siempre me va a costar, porque lo veo como algo con lo que tengo que cumplir humanamente y no como un deleite, estar en la presencia del Señor. Oraba a Dios siempre, oraba a Dios siempre, pero oraba solo en base a lo que conocía de Dios. Nosotros tenemos una revelación mayor, conocemos mucho más del Señor, sabemos quién es Cristo, sabemos lo que el Señor ha hecho a favor de nuestras vidas. ¿Cuánto más no debe de deleitarnos el estar con el Señor? Que ese sea un desafío para cada uno de los que estamos acá, incluyendo al predicador. Que este año crezcamos en nuestra relación con el Señor. No exigirnos horas, tiempos, días, no. Crecer en mi relación con el Señor.
Yo quiero crecer este año, quiero profundizar más en el Señor. Siempre hay lugares más profundos a los cuales ir en Dios. Pareciera que este hombre lo tuviera todo, pero lo cierto es que le faltaban dos cosas fundamentales: conocer a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo. Tenía obras, pero las obras no salvan. Dígale al que está al lado: tus obras no te van a salvar. No son suficientes, no alcanzan. Porque las obras sí hablan, pueden hablar de mi fe o pueden hablar de lo que yo quiero humanamente conseguir con Dios. Las obras nunca serán suficientes. No basta solo con cumplir. Necesitamos entregar toda nuestra vida al Señor. Tienes que soltar el control de tu vida y entregárselo al Señor. Porque no basta con venir a hacer, no, es más profundo que aquello. Es mucho más profundo lo que el Señor demanda. Porque en la medida en que conozco más a Dios, más va creciendo mi fe. Y en la medida en que más conozco a Dios, mi adoración va creciendo. Mi oración se va desarrollando de otro modo. Porque o si no, solo conozco lo que otros me dicen acerca de Dios. Entonces solo conozco a Dios de oídas, de lo que otros me han dicho que Él es, de lo que otros me han mostrado, pero jamás lo he conocido yo en profundidad. Jamás me he dedicado o me he dado el tiempo para estar con el Señor, para verdaderamente querer conocer a Dios. Cuando Felipe encuentra a Jesús, va donde Natanael y le dice: he encontrado al Mesías. Y él le dice: no, porque viene de Nazaret. Le dice: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Entonces Felipe le dice: ven y ve con tus propios ojos. Ven y ve. Ven y ve al Señor. Que no te cuenten otros lo que Jesús hace, lo que Jesús transforma en las vidas de las personas. Que otros no te cuenten de cómo Dios obró un milagro en su vida. Tú tienes que vivirlo personalmente con el Señor. Porque o si no, comenzamos a vivir de una fe prestada. Y la fe prestada inspira, motiva, pero dura un tiempo, se acaba, se agota. Cuando otro me alienta, me motiva y me cuenta un testimonio, claro, mi fe se despierta y yo quiero ver al Señor. Pero dura un tiempo si yo no tengo una vivencia propia y personal con Jesús. No puedo vivir de fe prestada. Tengo que tener mi propio encuentro profundo con Cristo. Porque aquello se va a agotar. Por eso Cornelio oraba al Señor. Y podemos deducir entonces que la oración de Cornelio era: quiero conocer al Dios de Israel. Quiero conocer al Dios de los hebreos. No de oídas, no de lo que otros me han dicho. Porque Cornelio no podía entrar al templo, Cornelio no podía vivir en profundidad y conocer en profundidad a Dios, estaba limitado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Orquesta todo para que aquel hombre y toda su casa tengan un encuentro con Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Dios responde a la oración. Nuestro Dios escucha, Él ve, Él responde a la oración. ¿Y qué hace entonces? Le muestra a Pedro que él no hace acepción de personas, que él no rechaza ni desprecia a nadie. ¿Cómo lo hace? Le muestra una visión, un gran lienzo, una sábana que está llena de animales impuros para los judíos, y le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro, como religioso judío, contesta
no, Señor, porque jamás he comido cosa inmunda. Y le vuelve a insistir la voz, mata y come. Y mientras estaba él en esta visión, llegan a golpear la puerta de la casa. ¿Quién era? Eran los varones que Cornelio había enviado para que Pedro viniera a su casa. Y baja Pedro rápidamente, conversa con ellos, le relatan todo el hecho y Pedro entonces comienza a entender que debe de ir a aquella casa donde él encuentra que es despreciable entrar en la casa de un gentil, pero en ese trayecto comprende que la visión era más profunda que solo animales, sino que el Señor le estaba diciendo que el evangelio era para todos los hombres. El evangelio es para todos los hombres. No llamemos inmundo o impuro lo que el Señor está santificando. ¿Sí? El Señor es el que hace la obra en la vida de cada uno de los que estamos acá. No nosotros. Yo no puedo transformar ni cambiar la vida de nadie. Yo puedo imponer una forma de vestir, pero eso no transforma la vida. Solo lo exterior. Es el Señor el que transforma nuestra vida. Cuando yo vengo y me expongo a la verdad de la palabra comienza a hacer efecto en mí. Porque ella dice que es como una espada que atraviesa lo más profundo de mi corazón. Cuando yo empiezo a venir a la iglesia, la verdad del Señor empieza a impactar mi vida. Yo empiezo a leer la palabra y la palabra comienza a cambiar mi forma de pensar. Y la palabra comienza a mostrarme otra verdad que yo no había visto. Una manera de vivir que yo no conocía. Entonces la palabra comienza a hacer un efecto en mí. Y el Espíritu Santo empieza a hablar a mi corazón, a mi mente, y comienza a decirme lo que estás haciendo no es correcto. Entonces caigo en esta convicción de pecado y mi vida comienza a tomar otro rumbo, otra dirección, porque estoy expuesto a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. Por eso es que la obra de la transformación de la vida del hombre no depende del pastor, sino del obrar del Espíritu Santo en medio nuestro. Por eso no podemos nosotros imponer cosas, mandamiento de hombres, sino que es la obra del Espíritu Santo en cada corazón. Está aquí conmigo, que está muy serio. Amén. Dios no hace acepción de personas y la iglesia entonces tampoco lo debe de hacer. Y no solo en el sentido de quien llega por primera vez. Dios llama a pobres, a ricos, a educados, a ignorantes, y todos nos sentamos juntos en la misma mesa. Esa es la iglesia del Señor. Acá usted ve sirviendo a hermanos, cada uno tiene diferentes realidades, profesiones, trabajos, oficios. Todos servimos al Señor, todos somos hijos de Dios. Nosotros no sentamos a nadie en primer lugar porque tenga un privilegio económico o diezme más o ofrende más. No, somos todos iguales delante de la presencia del Señor. Dios pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. La iglesia no puede hacer acepción de personas. Y ese es uno de los grandes tesoros de la iglesia. Sí, cuando usted está acá, usted no sabe quién está a su lado. Nunca para nosotros eso ha sido un énfasis. No, el Señor sostiene su obra. Él sabe, Él llama. Él llamó a un hombre del vulgo como Pedro, llamó a un hombre educado como Pablo, llamó a un hombre que era médico como Lucas, llamó a una mujer socialmente despreciada como la mujer samaritana, a todos los hizo voceros de su evangelio, capacitó a unos y a otros, porque eso es la iglesia del Señor.
hombres y mujeres transformados por el poder de Dios para servir a su generación. Nuestra tarea entonces es predicar. Dios es el que transforma la vida de las personas. Como dijimos, faltaban dos cosas en la vida de Cornelio: conocer a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, lo primero que le dice: tú no sabes cuán despreciable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Empezó predicando suave, ¿sí? Rompió el hielo. Pero inmediatamente en este encuentro, ¿sí?, Cornelio quiere adorar a Pedro, porque él era pagano, se arrodilla, quiere adorarlo. ¿Qué hace Pedro? Lo pone de pie y le dice: yo soy un hombre igual que tú, ¿sí? La gloria y la honra es para el Señor. Siempre, siempre. No es para nosotros, es para el Señor. No podemos nosotros recibir la adoración que le corresponde a Cristo. Es el Señor, por eso lo pone en pie. Y dice que empieza a predicar acerca de Cristo, comienza a dar todo un relato de la obra de Cristo. Cornelio no solo estaba él, estaba toda su familia, había invitado a amigos, había invitado a todo el que quisiera oír esta verdad. La casa estaba llena, la iglesia estaba llena, diríamos hoy, y despierta la fe en cada uno de los que están oyendo el mensaje que predica Pedro. Comienzan a creer en Cristo cada uno de los que están oyendo. Y dice que de pronto, mientras Pedro estaba hablando, cayó sobre todos los que estaban ahí el Espíritu Santo y fueron bautizados y llenos del poder de Dios. Pedro no impuso las manos, Pedro no hizo un llamado, a Pedro lo interrumpió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quería que Pedro fuera testigo de esta señal distintiva. También el Espíritu Santo se derramará sobre los gentiles, sobre toda carne. Y esta promesa es para todos nosotros, para todos los que hemos creído en el Señor Jesús. El Espíritu Santo se derrama sobre todos los que hemos creído en el Señor como nuestro Rey y Salvador. No es para algunos, es para todos. Todos tenemos que buscar constantemente ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos? Ser dominados, controlados por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que estoy tan lleno de Dios que poco queda de mí. Es el Señor en mi vida. Es el Señor controlándome, llenándome, saturándome de su gracia, dominando entonces mi vida, mis pensamientos, mi corazón, mi caminar, mi actuar. No significa que no pecaré, que no me voy a equivocar. No, eso es parte de nuestra realidad hasta que Cristo venga. Pero mi corazón está constantemente inclinado a buscar a Dios, a buscar la dirección de Dios en lo que estoy viviendo, en lo que estoy enfrentando. No estoy huérfano ni abandonado. El Espíritu de Dios está para guiar la vida del creyente. Siempre, constantemente. El Espíritu Santo es el viento que sopla las velas de mi barco, de mi vida. Y esto no es solo algo poético, es una forma en que la Escritura describe el uso de la palabra plero cuando dice lleno del Espíritu Santo. Es decir, que es aquello que me impulsa, que despierta en mí aquello que yo debo de hacer, de realizar. Pero para aquello yo debo de reconocer que necesito siempre la guía del Espíritu Santo sobre mi vida. Cornelio se encontró con lo mayor, la salvación. Fue lleno del Espíritu Santo, transformado totalmente. Y le pide a Pedro que se quede unos días en su casa.
El mismo que entró diciendo, para mí es abominable estar acá, se quedó ahora en la casa de Cornelio. Porque eso es lo que hace la obra del Señor. Une a hombres de mundos tan distintos que jamás se hubieran encontrado. Pero el Espíritu Santo orquesta todo y quiere siempre guiarnos, llenarnos, usarnos a cada uno de nosotros. Que nosotros seamos, sí, los que estemos escribiendo la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Pero para eso tiene que ser una búsqueda constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Soltar el control de mi vida. Dios primero, el Señor primero. Yo no quiero ser solo salvo, yo quiero vivir una vida guiada por el Señor. No quiero conformarme solo con lo del domingo, con lo del viernes, con algún estudio bíblico por ahí. No, yo quiero vivir mi vida como un hombre, como una mujer lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios. Porque entonces el Señor me va a hablar, al igual como le habló a Cornelio, al igual como le habló a Ananías, al igual como le ha hablado a cientos de hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia. Y me dirá, anda y ora por tu vecino, llévale esto a tu amigo, llévale esta mercadería a tu vecina. Y golpearé la puerta y dirán, no teníamos qué comer y llegaste tú. Porque estoy dejando que el Espíritu Santo use mi vida, me guíe a hacer su obra. Póngase de pie.